Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de algo súper importante. Esto es porque en muchos casos las relaciones abusivas o con personas altamente narcisistas, sea tu pareja, sea un socio en el trabajo, sea un jefe o alguien que tiene cierto poder y autoridad sobre ti, lamentablemente van a implicar una lucha, un pleito, por sus mismas características, porque en muchos sentidos pueden estar comprometiendo tu seguridad o financiera, o legal, o sexual, o psicológica, y en algunas ocasiones, nos guste o no, vamos a tener que pelear. Y para poder pelear hay que saber hacerlo. Obviamente una persona con este perfil de personalidad narcisista, o de alguno de estos perfiles complicados, como puede ser una sociopatía, pueden tener muchísima más experiencia que tú en el pleito, y mucho menos contemplaciones, digamos, ¿no? No necesariamente son mejores, pero cuando se encuentran con un oponente que no sabe pelear, pues sin duda tienen más posibilidades de salir bien librados. Y no me refiero a una lucha que tenga como objetivo destruirlos o destruir sus propiedades, ni mucho menos. Es una lucha que se tiene que hacer por la dignidad, por la libertad, por la seguridad. A veces por la libertad financiera, a veces por la libertad de pensamiento, y a veces son carreras de largo plazo. A veces vale la pena, porque vale la pena tu vida, vale la pena tu seguridad, vale la pena tu integridad y la dignidad. No solo la tuya, sino la tuya y la de las personas que dependen de ti. En este caso puede ser tu familia o personas queridas para ti, por las cuales pues literalmente dices, daría la vida. Y por la situación en la que están, no es muy probable que vayas a poder simplemente zafarte. Cuando es una relación que no tiene altos niveles de compromiso y esa persona narcisista o autoritaria no tiene poder sobre ti, ok, cero contacto y sácalo de tu vida, es una opción. Cuando esa persona realmente trae pleito contigo, te puede afectar, y hay cosas, hijos en común, una situación de poder, esto no me parece una posición muy realista por largo tiempo, ¿no? Posiblemente solamente como para recuperar fuerzas y para llevar a cabo una estrategia de protección, pero no es una estrategia realista a largo plazo, y nos gusta o no, va a haber que dar la pelea. Así que tengo aquí algunas meditaciones que tomé del libro del arte de la guerra. Es un libro antiguísimo, creo que tiene 2500 años, una cosa así, y es un libro que compila muchas estrategias de guerra que son usadas en realidad para guerra entre un ejército y otro, pero tiene cosas que me parece que pueden ser muy valiosas. Aquí te van. Vamos a tomar en cuenta esto. Es de entenderse, es lógico y es normal que la pelea o el concepto de pelea no te guste si como pelea entendemos lo mismo que están haciendo contigo, ¿no? Abusar de los derechos de alguien, violentar o la seguridad o la estabilidad o la salud emocional de nadie, ¿no? Si lo que tú entiendes como pelea es ataque, afortunadamente no te gusta. Estamos hablando aquí de pleitos defensivos, y defensivos me refiero a sin violencia hacia la otra persona. De que se puede, se puede. Sin duda alguna, Gandhi ganó con estas estrategias la guerra a Inglaterra, así que vale la pena dar una revisada de algunas de estas estrategias, porque puede ser que te sean útiles. Claro, va a haber que adaptar la metáfora, ¿no?, a tu situación, y eso requiere a lo mejor un proyecto o un trabajo más minucioso. Cada situación es distinta, pero dentro de la metáfora, usando tu creatividad, puedes encontrar algunas respuestas a tu situación. Lo que Sun Tzu propone en este libro es que si alguien está vulnerando, poniendo en riesgo de cualquier tipo, emocional, económico, o atacándote de alguna forma, está vulnerando tu supervivencia. Y tu supervivencia es tu derecho. Como en este caso el daño es muy real, no son cosas que simplemente podamos omitir, voltear para otro lado o ignorar. Sun Tzu propone en su libro que no pensar conscientemente sobre todo lo que está sucediendo, no prestar atención, es dar prueba de una irresponsable indiferencia en lo que respecta a la conservación o la pérdida de aquello que nos es más querido. Y eso no debe ocurrir entre nosotros. En muchos momentos vamos a ver que efectivamente esa es una realidad en la que estamos metidos, y que simplemente voltear para otro lado, ignorar la situación como que no pasa nada,
no es opción. Sun Tzu dice, hay que hacer una correcta evaluación y comparación entre las diversas condiciones de los bandos rivales, en vista de determinar cuál puede ser en este momento el resultado de una confrontación. Y que para esa evaluación tenemos que tomar los 3 siguientes aspectos en primer lugar. 1. ¿Cuál es tu estado de salud emocional o estabilidad en el momento? Y la del otro. Antes de embarcarte en cualquier pleito legal, principalmente, que es el tipo de pleito que más bien te vas a ver sometido en estas situaciones. Pero cualquier tipo de situación o conflicto con instituciones o legalmente, a final de cuentas, es un pleito. Y no necesariamente todos los lugares o todos los jueces o todos los servicios están al servicio de la justicia. Muchas veces hay otros intereses también. Y eso es innegable. Entonces, tomando en consideración esto, tienes que estar con mucha claridad emocional, con claridad mental y con estabilidad. Si ese no es un recurso del que partimos, sería lo primero que hay que buscar. Si tú en tu evaluación ves que todavía no tienes muy claro qué pasó, que no sabes a quién te enfrentas, que no sabes qué sientes o qué quieres con esa persona, que un día piensas de un modo y otro día piensas de otro, que un día estás muy enojado y quieres echarte con todo al ataque o a la defensa y otro día te arrepientes de tu reacción, no es un momento porque no estás en una condición de estabilidad. Y lo primero es buscar eso. Así que lo que tengas que hacer, aquí la salud mental como prioridad es importante solamente como para poder estar en condiciones de lo que viene. Aquí tienes que tomar en cuenta también al otro, ¿sí? Es esta persona, qué tanta salud emocional, qué tanta estabilidad tiene, que me queda claro que si es una persona con un perfil conflictivo, puede ser de diferente forma, pero posiblemente no estamos hablando de salud, pero sí tienes que saber cuál es su condición. Estamos hablando de un problema de personalidad, pero tenemos que ver cuál es y en qué condición está para tomar eso en primer lugar, ¿no? Como parte de la evaluación de la situación. 2. Él habla de el tiempo y el terreno. Aquí podremos como traspolarlo a una situación más personal y más nueva, que no sea una confrontación militar, como las personas con las que cuentas, el apoyo con el que cuentas, tu situación económica, tu situación laboral, tu situación personal, el que tan solo estés, cuál es la posición de esas personas, cuál es la información que ellos tienen, cómo piensan, cómo es la asesoría legal que tienes, con qué cuentas, los recursos personales en realidad que tengas, y medir muy bien también aquellas cosas en las que podemos considerar que tienes una vulnerabilidad o lo que te falta. Y ser en esto muy claro y muy honesto contigo. Se trata solamente de hacer una evaluación. Hasta aquí no estamos en la etapa de la confrontación. La tercera sería, según Sun Tzu en el contexto de la guerra, el mando y la disciplina. En este caso se podrían representar como tomar en cuenta que es un maratón que va a requerir tener disciplina, renunciar a ciertas cosas, hacer lo que es correcto, aunque a veces cueste incomodidad, cueste cierta incertidumbre y te vaya a producir sentimientos o de tristeza o de soledad, hacer lo correcto y que vas a estar comprometido en los objetivos que tienes, independientemente a veces de cómo te sientas al respecto. Sun Tzu dice que las posibilidades de una victoria dependen muchísimo de estos 3 factores bien evaluados. Con respecto a esto del mando también se refieren a las características que tienes que tener en esta autodisciplina y en este orden que le pongas a las cosas, porque esa disciplina va a consistir en la organización de tu plan, en todo lo que necesites hacer para estar libre de daño, que es el objetivo de la autoprotección y la autopreservación, de daño económico, moral o del que sea. Acordémonos, no se trata de atacar, esto es defensivo, pero en la defensa tenemos que tomar en consideración una estrategia. Sun Tzu dice que la disciplina tiene que estar fundada en la sabiduría. Esta sabiduría se obtiene de
conocimientos. Por esto buscar información de quién eres tú, quién es el otro, cuáles son las técnicas de abuso, de manipulación, qué puedes esperar, cómo piensan estas personas, como primera etapa es muy importante. Porque si no sabes de qué se trata esto, pues estás como dando palos a ciegas. Entonces es muy importante como primera fase obtener toda la información posible. Esta parte de la sabiduría es donde se funden los conocimientos con la estabilidad emocional. El mando o la disciplina también propone Sun Tzu que tiene que estar fundada en otro valor muy importante y es la sinceridad y la apertura. Esto implica no dejar que tus sueños, expectativas, necesidades o fantasías nublen tu visión de la realidad en la que está el otro, de la realidad en la que estás tú y de lo que de verdad puedes esperar de todo esto. Se trata de tener el criterio muy abierto, escuchar a tu corazón, a tu intuición y observar. Y para esto tienes que tener las expectativas muy bien fundadas. Es esa la razón por la que antes de un pleito también se tiene que tener mucha estabilidad psicológica y emocional y tiene que ser lo primero. Porque sin eso no podemos ser sinceros tampoco. Ni tenemos la sabiduría de la información, pero también es muy posible que en el gaslight nosotros contribuyamos, que en la confusión y la invalidación nosotros contribuyamos por nuestras expectativas. Y es en ese momento que los abogados o la gente que te apoya se sienten tan confundidos, lo cual echa por tierra todo lo que tienes ganado o toda la estrategia que se lleva. Por lo tanto, es muy importante poder tener la estabilidad que te permita ser muy sincero y muy objetivo. El otro punto es la benevolencia. Es uno de los factores que tienen que estar en la base de la estrategia. Sé que suena paradójico, pero no lo es, porque al final de cuentas estamos interconectados y cualquier cosa que se hace fuera de esto ya perdió el objetivo y quizá esté más orientada al desquite, a la descarga emocional, a la toma de venganza y se pierde el objetivo. El objetivo debería ser defensivo y debería de ser conservar tu estabilidad emocional, económica, financiera, sexual, autoprotegerte, mejorar tu vida, salir de esto fortalecido, no perjudicar a otras personas. Si ese objetivo se pierde, también es muy posible que el enojo y la actitud de venganza puedan nublar mucho tu objetivo. Acordémonos que la venganza o perjudicar a otra persona a final de cuentas no mejora en nada nuestra calidad de vida, así que no viene siendo autoprotector en ningún sentido. Cuando tenemos la sabiduría, cuando tenemos la templanza, tenemos la sinceridad con nosotros mismos y está la benevolencia de fondo, la estrategia que hacemos sin duda no se va a perder, porque va a tener como objetivo preservar la paz mental, la estabilidad emocional, la libertad, la armonía tuya y de los tuyos, sobre todo cuando estás en una familia. Estos principios tienen que orientar cada una de tus decisiones y tus acciones. Y si esta es la ética con la que se toma el pleito, sin duda va a ser una estrategia no agresiva, defensiva y no violenta. Otra característica que necesita una buena defensa después de estas es el coraje. El coraje viene siendo cuando hay tanta injusticia, cuando te das cuenta de una situación de este tipo, cuando una persona te ha tratado de estas formas agresivas, es normal que se tenga el coraje y el coraje es la fuerza que impulsa el acto defensivo. Es lo que moviliza la energía, es lo que nos saca de la depresión, es lo que nos libera del resentimiento. El coraje en sí es una fuerza impulsora, es una fuerza increíble que no debemos desperdiciar impulsivamente, que no debemos liberar solo como emoción que se descarga de momento, porque eso hace que perdamos la estabilidad. Y entiendo que es difícil porque una persona con características o narcisistas o conflictivas en muchos sentidos se alimenta del conflicto y va a tratar de provocar que el coraje se salga como a llamaradas, que se use desestabilizándote a ti. Y es muy importante no permitirle usar el coraje en tu contra, porque sí lo saben usar y sí lo pueden usar. El coraje se usa a largo plazo y se usa como valor, no como ira.
porque como ira sale completamente desajustado, desproporcionado y no se puede pensar bien. Cuando se usa de forma impulsiva, realmente lo único que hace es ponernos en riesgo y cederle el control a la otra persona. Si no queremos hacer eso, no actuemos cuando nos sintamos desajustados. Si ya nos conocemos, sabemos cuándo estamos así y tenemos que en ese momento tomarnos un espacio y un tiempo. Aquí es donde por un tiempo el alejamiento, el cero contacto puede funcionar para fortalecernos y estabilizarnos. Cuando lo necesites, hazlo. Sal de la situación. Y cuando puedas pensar tranquilamente, usa tu coraje. Pero no lo desperdicies atacando al otro. Esto se trata no de insultar, no de desajustarte, se trata de verdad de protegerte y para esto tienes que tener la visión bien clara. Y podemos ver bien claro cuando podemos estar tranquilos. Es muy importante, por lo mismo, conocer al otro, porque entonces ya esperamos lo que va a pasar, ya sabemos de qué forma te va a atacar, ya sabemos quién es, cuál es su objetivo, y ya sabemos que te quiere desestabilizar. Y cuando eso ya lo esperas, por lo menos no lo nutres con tu reacción impulsiva, sino que tienes planeada una respuesta, porque ya lo sabes, ya sabes que va a venir. Y eso no te toma tan mal parado, tan de sorpresa. No es fácil, pero esto es un pleito, no es fácil. Y para salir victorioso tenemos que tomar en consideración todo esto. Si no, resulta que el otro viene usando tu coraje y tu fuerza en tu contra y eso es muy injusto. Y para esto se requiere la siguiente característica que Sun Tzu propone y es disciplina. Disciplina es aquel esfuerzo diario que hemos de emplear en nuestro objetivo, a veces aún a pesar de que no nos sintamos con ganas, de que nos sintamos enojados, que estemos desanimados. Y esto, tenemos que tener el objetivo claro y que emocionalmente las fluctuaciones que tenemos no entorpezcan esto. Que tengamos la firme decisión de cuál es el objetivo, la autoprotección. Y todo lo que no encaje con ese objetivo vamos a tener la disciplina de eliminarlo del asunto. Implica estar dispuestos y enfocados y orientados principalmente a nuestra supervivencia y desarrollo personal. Y que las acciones que tomemos tienen que estar alineadas con eso. Mientras más delicada es la situación, más se pueden usar nuestros propios errores en nuestra contra. Por mucho que no sea justo, ¿no? Hacer un plan de largo plazo, planear nuestra forma de responder ante las provocaciones que esta otra persona nos imponga, nos van a dar una sensación de control mayor, porque aunque a veces parezca muy tentador tener una reacción impulsiva o actuar de forma que libere nuestro enojo, descargue un poco de la ira que sentimos, no nos va a conducir a la victoria porque nos resta energía. Energía que gastemos en lo que el otro quiere es energía que perdemos en nuestras propias victorias. Sun Tzu dice, estos 5 factores deben ser dominados por cada general. Aquel que los logra dominar sale victorioso. Aquel que los ignora sale derrotado. Y tiene mucho sentido. Dice también, el buen general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación quiere decir que debe tomar en consideración la situación de alrededor, el campo, digamos, y actuar de acuerdo a lo que es ventajoso. Por eso la estabilidad emocional es crucial para poder tener esa visión tan clara. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, el general ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de aparentar que está lejos. Si está lejos, ha de aparentar que está cerca. Con esto nos damos cuenta que si perdemos la cabeza y caemos en las provocaciones, lo primero que vamos a hacer es enseñar el plan y hacer pues las cosas al revés, porque entonces el otro va a tener más claro dónde nos duele, qué sentimos, cuáles son nuestras vulnerabilidades y lo que hacemos es perder la estrategia. Y eso no nos lo podemos permitir, por lo menos no en presencia de esa persona. La descarga emocional forma parte a veces del acompañamiento de terapia, del desahogo que puedas tener con tu abogado, de algún buen amigo o un familiar, alguien de un grupo de apoyo, alguien de un foro de los que hay en internet, pero no con él.
Porque de lo contrario, esta descarga va a actuar en tu contra y pierdes energía, pero aparte pierdes la cabeza. Entonces él empieza a tener el control o ella te empieza a tener el control. Y eso no te lo puedes permitir, sobre todo cuando está en juego muchas cosas. Y a veces puede estar en juego hasta la vida. Sun Tzu propone que el momento de actuar es cuando el otro está o distraído o desorganizado. También dice, cuando el oponente está seguro por todos lados y tiene las de ganar, es un momento para que tú te detengas y te prepares para estar en mejores condiciones. Evítale durante un tiempo cuando esté más fuerte que tú. Si tiene un temperamento colérico, puede actuar impulsivamente y hacer cosas que a él mismo no le beneficien, pero asegúrate de que eso a ti te beneficie y no te lastime. Si es arrogante, tenderá a pensar que su situación es mejor de lo que es, así que fomenta su arrogancia cuando eso convenga a tus planes, sobre todo cuando te ve como un enemigo insignificante, como algo fácil a vencer. Obviamente puede funcionarte. Aquí es donde el exceso de autoconfianza del otro puede actuar en su contra. O sea, en este sentido no te estorba, aunque parezca ilógico, que piense que eres menos inteligente y menos capaz de lo que tú sabes que eres. Y dar esa impresión deliberadamente. Así que no sientas de momento malo si se queda con esa idea. No es el ego lo que hay que limpiar, hay que ganar el asunto legal o el pleito institucional que se tenga. Haz las cosas cuando no las espera. No reacciones de forma impulsiva o desordenada. Si no te sientes capaz, primero busca lo necesario para estar capaz y más calmado. Estas son las claves de la victoria en cualquier estrategia. Como verás, se necesita una excelente evaluación de las cosas para poder ganar. Y con una evaluación de este tipo, poco a poco tienes más clara la situación, lo que te falta, cómo necesitas apoyarte, qué es lo que no conoces, en qué tienes que enfocar tu atención, cuáles son tus ventajas, claramente en un pleito que no se puede evitar. Y no es porque nos guste, pero a veces simplemente se tiene que hacer. La dignidad lo vale, la seguridad de los hijos lo vale, la seguridad económica lo vale. Esta es el primer capítulo del libro de Sun Tzu. Y vamos a sacar otros capítulos de este mismo libro que nos dan una idea de cómo plantear una estrategia. Si bien son elementos generales, son elementos generales que regirían todo lo que tienes que hacer. Teniendo esto en consideración, ya buscas al abogado que sabe lo que te falta a ti. Ya veremos esto en el siguiente capítulo de El arte de la guerra para defensa personal en las relaciones con personas narcisistas o sociópatas, conflictivas, cuando tenemos que defendernos. Y esa defensa tiene que ser a veces un pleito legal. Te mando un enorme abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Con cariño, Ana.